Vivimos en una sociedad que promueve constantemente el valor de la especialización. De hecho, muchísima de la estructura actual del universo académico tiende hacia allá. Mi chiste más habitual es con los médicos, porque soy una mala persona y suelo decir que ya existen especialistas en atender la uña del dedo chiquito de la mano izquierda. Pero también es cierto que cada vez aparecen, por ejemplo, licenciaturas más especializadas. Pienso que ya di clases en administración de empresas de entretenimiento o que me ha tocado ver la licenciatura de administración de instituciones de salud. Pero, ¿y entonces qué onda con esto de saber muchas cosas? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Deberíamos de especializarnos todos y así? En realidad esto surgió en mi cabeza porque preparando el episodio de El efecto Dunning-Kruger busqué a Bertrand Russell y Bertrand Russell es conocidísimo como polímata. Achis, ¿qué es polímata? Bueno, es alguien que sabe de muchas cosas. Pero eso es justamente de lo que vamos a hablar en este episodio. Y para eso voy a utilizar otra cita del mismísimo Bertrand Russell. El hombre feliz es el que vive objetivamente, el que es libre en sus afectos y tiene amplios intereses, el que se asegura la felicidad por medio de esos intereses y afectos que, a su vez, le convierten en objeto de interés y el afecto de otros muchos. Bienvenidos al podcast. Si me causa curiosidad, lo investigo. Si lo investigo y me gusta, profundizo y lo conecto con otras cosas y platico acerca del tema hasta el cansancio. La curiosidad no mató al gato, le dio un podcast. Bienvenidos a Neurona Random. Bueno, ya solté la palabrota del episodio que es polímata. Ahora lo interesante es saber qué diablos es ser un polímata. En realidad es una forma muy fancy de decirle a alguien que domina muchos campos del conocimiento. Si alguien me ubica en Twitter, es uno de los términos que tengo anotados en mi biografía. Es una cosa a la que he aspirado desde siempre. Probablemente por eso tengo esta investigación hecha. El término no es muy de uso común, pero por ejemplo en inglés se utiliza como una frase hecha, Renaissance Man, hombre del Renacimiento. Hablemos de persona del Renacimiento, que es un término que se emplea para describir justamente a una persona con amplio dominio, ya sea intelectual o académico. No necesariamente habla del aprendizaje universal que estaba dentro del universo del humanismo renacentista. Lo divertido es que en alguna ocasión de la vida, escribiendo un artículo y porque lo puse como parte de mi biografía, esta intención de ser una persona del Renacimiento, tuve que investigar en qué consistía ser una persona culta en el Renacimiento. Obviamente esta es una investigación hecha por encima, no es el eje de este tema, pero es bonito platicarlo. Por ejemplo, en la Edad Media, la base de ser una persona culta era dominar, y también en el inicio del Renacimiento, era dominar el trivium y el quadrivium, que eran todos los dominios del alto conocimiento artístico. Ojo, porque esto tiene una influencia interesantemente notoria en los campos de conocimiento tal como lo seguimos pensando hoy en día. El trivium eran las artes relacionadas con la elocuencia, la gramática, o sea, la estructura del lenguaje, la dialéctica, que es construir argumentos lógicos, y la retórica, el arte de hablar bonito. Es más complicado que eso, pero si quieren luego les platico. Y el quadrivium eran las 4 artes relacionadas con las matemáticas, la música, la astronomía, la geometría y la aritmética. Entonces, esto era como la base del conocimiento. Quien podía dominar esas 7 disciplinas era una persona cultísima. Era Leonardo da Vinci, ese tipo de personajes. Lo interesante es que ahí hay como esta división de conocimientos en donde empezamos a hablar de artes liberales y artes aplicadas. Las artes liberales son todos estos estudios que tienen como propósito acceder a las destrezas intelectuales y conocimientos generales y universales.
hay esta tendencia a, claro, esto es donde se forma el intelecto, y la idea de tener esta educación universal en donde se aspirara a que alguien alcanzara el conocimiento de estas 7 disciplinas era esencial para que alguien fuera un erudito. Y entonces de ahí viene el que le llamemos universidad a las instituciones de educación superior. Y también de ahí viene esta división horrenda entre artes liberales y artes aplicadas, que es como la división horrenda entre arte y artesanía, o entre lengua y dialecto, no de la forma técnica, sino de la forma en la que se utiliza luego el lenguaje coloquial, que se transforma en un tema de distinción. Distinción sí es algo de lo que hablaremos en otro episodio de este podcast, porque es importante, pero como siempre, eso es tema de otro episodio. Pero entonces, ese tema de distinción nos marca para mucho de la historia. Ahora bien, ya durante el Renacimiento había listas de todo lo que tenía que hacer alguien para ser un sabelotodo ideal. Y no solo un sabelotodo. En el Renacimiento, si se acuerdan de Leonardo da Vinci y de la historia de cómo él y Miguel Ángel y muchos otros artistas del Renacimiento produjeron su obra, dependían de mecenas. Y esos mecenas, pues, generalmente eran ricos y generalmente eran gente en una corte. O sea, eran los reyes o príncipes o duques, etcétera, de una corte. Así que para poder tener un patrono, un mecenas, necesitaba ser un buen cortesano. Había un manual para ser un buen cortesano. Platiquemos de eso. Baldassare Castiglione, o sea, Baltasar Castiglione, castellanizando el Baldassare, describe en un texto estos atributos de un cortesano ideal, ¿no? Evidentemente un buen cortesano tenía que ser un polímata, alguien que supiera de muchas cosas. ¿Qué se esperaba de este personaje? Que además tenía que ser o intelectual o artista, o sea, escribir o pintar o esculpir o etcétera. Para además ser un buen cortesano tenías que tener una actitud individual, ser despreocupado y fresco, hablar bien, cantar, recitar poesía, tener un porte adecuado, ser atlético, conocer las humanidades y las obras clásicas, pintar, dibujar, todo tipo de habilidades. Y además, esto es bien bonito, hacerlo sin jactancia, o sea, sin que hubiera orgullo en ello, sin que fuera llamativo. A esta capacidad de hacerlo de manera como, esto me viene naturalito y no me vanaglorio en ello, se le llamaba sprezzatura. Eso es bien divertido, porque es como, tendrías que ser multitalentoso, pero además es desenfadado, casi no lo piensas, se te da natural, se te desparrama el talento. No es difícil imaginarse por qué fuimos perdiendo el atractivo de esto, ¿no? En realidad, perderlo y el amor por la especialización tiene muchísimo que ver con el avance de la industrialización. La industrialización es este gran parteaguas, la revolución industrial, en donde todo se facilita y se masifica, pero también esa masificación depende de analizar procesos y de que esos procesos sean divididos en partes que se pueden replicar y que esas partes replicables se mantengan relativamente estables. Acabo de hacer una sobresimplificación tremenda al respecto del proceso, pero nos da una idea de por qué nos transformamos de... Por ejemplo, pasamos de que un artesano, o sea, alguien que producía, hiciera esa misma persona todas las partes de un proceso, a decir, ok, estas son las partes necesarias para hacer esto, y entonces vamos a automatizarlas de tal manera que una máquina pueda hacer cada parte del proceso exactamente igual todo el tiempo, y esto acelere infinitamente los tiempos de producción. Producción en masa, líneas de producción y, por lo tanto, estabilización de habilidades y creación de compartimentos chiquitos en donde tú eres bueno para esto y esto es en lo que te tienes que especializar. Pero eso no quita que siga habiendo gente que sabe de un montón de cosas y que esa gente tenga espacios. De hecho, esta idea de que ahora el término persona del Renacimiento se utilice para describir a alguien con muchos intereses o talentos, me lleva también a un concepto
que evidentemente me fue muy atractivo por razones personales, que es el de neogeneralista. Y ese lo descubrí en un libro publicado por Kenneth Michelsen y Richard Martin. Y justo parte de lo que ellos discuten en este libro es que mientras que la sociedad después de la Revolución Industrial se ha enfocado en crear especialistas, por esto que ya les conté, ¿no? Nos estamos generando personas y empresas muy buenas, extraordinariamente competentes en temas muy, muy específicos, pues también ellos mismos dicen que es bien importante pensar en gente que reúne experiencia en diferentes campos. Porque actualmente si alguien decide cambiar de carrera después de una trayectoria en un área específica, es bien probable que el mercado de trabajo le pida explicaciones o que se crea que tiene menos habilidades que alguien que ha trabajado toda su vida en la misma área. Pero en realidad este tipo de cambios abre la posibilidad de traer nuevas competencias al ruedo. Entonces se habla de un neogeneralista como alguien que es un especialista serial en diferentes campos. Y entonces esto permite ir mezclando conocimientos de distintas disciplinas y ayuda a generar mejores posibilidades para que aparezca lo interdisciplinario. Y eso hace que estas personas, los neogeneralistas, tengan más facilidad para crear puentes y tener intuiciones sobre cómo conectan cosas que son aparentemente inconexas. De hecho, ellos también hablan de que los neogeneralistas son gente que potencia los espacios liminales. Pero eso da para otro podcast. De hecho, de eso ya platiqué con Thomas Lash en Ideas al Aire, que es un podcast que lleva muchos años corriendo. Thomas me invitó hace unos años y tuvimos un programa buenísimo al respecto de eso, pero si quieren luego les platico en cortito que es un espacio liminal. Ahora bien, lo interesante es que ya hablamos de espacios liminales, hablamos de interdisciplinas y hablamos del renacimiento. Y eso me lleva a otro concepto que tiene que ver con esto de ser competentes para varias cosas y cómo eso potencia la creatividad y la innovación. Y para eso me voy a ir con el efecto Medici, que ese lo propuso Franz Johansson. Probablemente lo vamos a volver a mencionar. Él va a ser de estos como... Así como Bertrand Russell está siendo muy mencionado, él va a regresar en algún otro momento. Pero justo el efecto Medici se refiere a el cruce de saberes, gente interesante, espacio para crear y etcétera, que se produjo durante el Renacimiento italiano en la corte de los Medici, porque ellos eran grandes patrones de las artes. De hecho, de toda esta noción de mecenas y patrones de artes viene el concepto de Patreon, que ahora se utiliza mucho para financiar proyectos creativos. Como ahora ya no existen estos grandes patronos, o a veces sí, pero son escasos y no nos van a financiar a todos, ahora tenemos esta plataforma que ayuda a que todas las personas que creen que un proyecto es interesante le echen un poquito de lana y así es como todos financiamos proyectos que nos interesan. Me volví a ir por la tangente. Bueno, entonces, cuando hablamos del efecto Medici, estamos hablando de que justo no basta, si quieres potenciar la innovación, no va a bastar con que tengas un montón de gente que sepa de muchas cosas, sino que también necesitan recursos disponibles para poder explorar, espacios que les permitan compartir puntos de vista y tener tiempo para explorar y para fallar un montón. Y seguramente de esto podríamos hacer un episodio bien padre. Esto ya es tirar un ganchito y decir, vamos a tener más tiempo para hablar acerca de cómo generar comunidades creativas. Pero bien, ¿por qué es interesante hablar sobre los polímatas, los neogeneralistas y otras especies de multiusos? Justo porque creo que tener espacios para pensar en la forma en la que nos enriquece saber de muchas cosas y cómo ese saber de muchas cosas nos permite generar nuevas ideas es súper emocionante. Yo juro que la mitad de las cosas interesantes de mi vida, es más, si no, más de la mitad, mi carrera profesional, los amigos que hago, este podcast, surgen de esa capacidad para ir saltando de una cosa a la otra, siendo en tiempos de la abuela se decía aprendiz de todo y oficial de nada.
Y solía ser como una frase que se dice como en plan de desprecio. Hay otra frase, piedra movediza nunca mohó la cobija, o sea, nunca hiciste marca por moverte de un sitio al otro. Creo que se hacen marcas distintas y eso me parece fascinante. Y evidentemente esto quiere decir que también la gente a la que le interesa saber de muchos campos de conocimiento distintos y que es curiosa y que quiere averiguar más y que quiere ver cómo conectan diferentes temas de maneras distintas, pues esencialmente es de lo que va este podcast. La comunidad que se está empezando a generar en torno a este podcast justamente va de eso. Gente que tiene saberes diversos y dispersos y que los enfoca de maneras distintas y que quiere compartirlos y que eso va generando espacios para que pasen cosas. Creo mucho en ello y por eso me da mucho gusto platicar de este tema. Muchísimas gracias a quienes están participando con nosotros en el Twitter, @neuronarandom. Muchas gracias por las dudas, los comentarios, las porras, las recomendaciones, las mentadas también y las marcas de esto tendría que estar un poco más lo que sea, ¿no? Todos los comentarios hechos de buena fe son bien recibidos. De nuevo, mil gracias y pues nos escuchamos de nuevo dentro de 15 días con otro episodio cortito al respecto de temas que platican sobre cómo pensamos, cómo aprendemos, cosas que me matan de curiosidad y quiero compartirles. Esperen muchas sorpresas, están pasando cosas bien padres con la comunidad que se está armando con este podcast. Mil gracias a la gente que se está sumando a esto y hagámoslo random.